Hola, bendiciones, bienvenidas a nuestra tercera sesión del curso de Sanidad del Alma, Mujer Libre y Sana en Cristo. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, este es un curso que fue pensado para mujeres, sin embargo está abierto para cualquier persona que tenga en su corazón el deseo de ser sanado en su alma, de recibir un proceso de sanidad para su alma completa. Y voy a comenzar, obviamente, haciendo un pequeño repaso, recordándoles la importancia sí que tiene que ustedes tomen nota, que los versículos bíblicos los puedan marcar y registrar, eso también es importante, pero y que vean también los videos más de una vez si así es necesario. ¿Ya? Voy a hacer un repaso de lo que hemos pasado en las sesiones anteriores. Comenzamos hablando de la importancia que tiene guardar el corazón, cuidar el corazón, que es importante que nosotros entendamos que Cristo viene a vivir en nuestro espíritu, sin embargo, tiene que haber un proceso de conversión donde entregamos, rendimos a Cristo nuestra alma que contiene la mente, las emociones y la voluntad. Y a veces ese es el proceso que se demora en algunas personas, algunos demoran unos años más, otros tienen algunas áreas que están afectadas. Y dijimos que ahí tenemos entonces en la mente el corazón engañado, en las emociones el corazón herido y en la voluntad el corazón rebelde, ¿ya? Dijimos que de esas tres áreas íbamos a comenzar a trabajar todo lo que tiene que ver con el corazón engañado, y la sesión anterior ya comenzamos a profundizar en el área de la mente, ¿no es cierto? Y hablamos la importancia que tiene entonces el trabajo en nuestra mente. Dijimos que la palabra de Dios nos muestra que hay una guerra espiritual y que todo se inicia en nuestra mente. Dijimos yo pienso, siento y luego actúo. Por lo tanto, mucho de nuestro comportamiento tiene que ver también con nuestros pensamientos. Dijimos que nuestra mente funciona de esta manera, como está aquí graficado, ¿no es cierto? Recibimos los estímulos del mundo, los captamos con los sentidos, se almacena toda esa información. Dijimos que nuestra mente es un banco de memoria que tiene una capacidad ilimitada y allí se guarda todo lo que nosotros captamos. Y eso obviamente produce una reacción hacia afuera, que es como nosotros enfrentamos al mundo, las reacciones, las actitudes que nosotros tenemos. Y dijimos que estamos en medio de una guerra, que Satanás ataca la mente, y por eso la palabra de Dios habla de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Hoy día vamos a profundizar un poquito más sobre eso. Y dijimos que en relación a eso habían varios estados de la mente, ¿ah? Y cada uno de nosotros podemos haber pasado o tener, ¿no es cierto?, nuestra mente en alguno de esos estados. Nuestra meta es, por supuesto, tener una mente espiritual. Luego vamos a hablar de la mente de Cristo. Pero también puede ser que nuestra mente esté entenebrecida, que nuestra mente esté reprobada, que sea una mente carnal o una mente corrupta, ¿ya? Y esas son las cosas que indagamos en la sesión anterior, y hoy día vamos a continuar profundizando. Y hoy día les quiero hablar un poquito más del texto de Corintios, ¿no es cierto?, que es 2 de Corintios 10, 3, 6, donde quiero profundizar, ¿no es cierto?, lo que son en las fortalezas de la mente, las fortalezas espirituales que ocupan nuestra mente. Leamos otra vez el texto de 2 de Corintios 10, versos 3 al 6, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira qué interesante, nosotros hablamos de lo que significa y la importancia que tiene llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿recuerdan? Pero hoy día quiero enfocarme
específicamente en esta parte que está un poquito antes, donde dice que nuestras armas son poderosas y son armas espirituales poderosas para destruir fortalezas, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No podemos olvidarnos que nosotros nos movemos entre dos mundos, ¿ya? La lucha en nuestra mente es una lucha espiritual y eso no podemos olvidarlo en ningún momento. Ya hemos hablado con anterioridad que aunque nosotros no veamos lo que ocurre en el mundo espiritual, estamos, ¿no es cierto?, bajo su influencia. Y esta lucha en nuestra mente es una lucha espiritual. Y la Biblia habla de estas fortalezas, que son fortalezas espirituales que ocupan nuestra mente. ¿Qué es lo que es una fortaleza? ¿Ya? Una fortaleza en la antigüedad, y la Biblia habla mucho de las fortalezas, es una fortificación o una edificación militar que era construida para funcionar como una defensa durante una guerra. También se le decía un bastión, ¿ya? Y ahí era donde se atrincheraban, ¿no es cierto?, los soldados, sea para, ¿no es cierto?, resguardarse, esconderse cuando eran atacados, etc. Si tú lees la Biblia, sobre todo en David, ¿no es cierto?, en los Salmos, habla mucho de la fortaleza. Señor, tú eres mi fortaleza, obviamente también hablando de la fuerza que el Señor le proveía, pero muchas veces se refirió a Dios como su fortaleza. Entonces hay una fortaleza positiva, una fortaleza buena, pero también la Biblia en este caso nos habla de una fortaleza negativa, ¿ya? ¿A qué se refiere con esta fortaleza negativa? Podríamos decir que hay dos tipos de fortalezas que se forman en nuestra mente. La primera son las fortalezas, ¿no es cierto?, o bastiones o lugares fuertes que el Espíritu Santo ha ido edificando por medio de su palabra en nuestra mente. Esas son buenas fortalezas, ¿ya? Pero por otro lado están las que Satanás ha levantado por medio de sus engaños y mentiras en nuestra mente. Y estos son sistemas de ideas, ¿ya? O patrones de pensamiento que de alguna manera afectan o controlan nuestra forma de ver el mundo y nuestra conducta, ¿entiendes? Entonces, estas fortalezas que están allí van afectando nuestro comportamiento. ¿Te acuerdas que decíamos, captamos las informaciones del mundo que están ahí almacenadas y estas afectan nuestro actuar, nuestro comportamiento, ¿ya? Entonces, ahora la palabra de Dios dice que nosotros debemos derribar estas fortalezas, derribar estos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios nos muestra que hay algunas fortalezas, unos bastiones donde el enemigo se ha atrincherado, que están allí y que de alguna manera están afectando nuestro comportamiento y están impidiendo que nosotros obedezcamos al Señor, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes que entender que si no hay ese proceso de derribar, que significa tirar hacia abajo, hacer pedazos, romper, destruir, arruinar, etcétera, como te puse ahí, si nosotros no hacemos ese proceso de destruir, derribar estas fortalezas, lo que va a suceder es que lamentablemente el reino de Dios no podrá ser edificado en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque tenemos que destruir todo control o influencia que el enemigo pueda tener en nuestra mente. Eso es lo que la Biblia dice como argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y hay muchas de esas cosas en nuestra mente y ese es el proceso de renovación de la mente que tenemos que vivir. ¿Te das cuenta? Ahora, estas fortalezas espirituales controlan, ¿no es cierto?, de una forma u otra nuestra forma de ver el mundo y modelan también nuestra conducta. Todo esto son razonamientos que se levantan por encima del conocimiento de Dios y afectan nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de vivir. ¿Te queda claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno,
Hablemos un poquito de estos patrones de pensamiento. En realidad, estos patrones de pensamiento gobiernan y controlan individuos, familias, comunidades, naciones, iglesias, denominaciones, todo. Estos patrones de pensamiento están muy arraigados y a veces nos cuesta identificarlos y reconocerlos. En general, el ser humano busca de por sí mejorarse a sí mismo. Pero muchas veces en este proceso, en vez de buscar a Jesús como su única fuente para que esto ocurra, empieza a buscar a través del humanismo, del positivismo, de las filosofías, ¿no es cierto?, de las creencias basadas en personas, en seres humanos y algunos otros medios de autoayuda que son muy comunes hoy en día. Y en vez de poner a Jesús y buscar en la palabra de Dios el camino para poder mejorar, para poder encontrar, ¿no es cierto?, ser una mejor persona, termina buscando en otras cosas, en otros caminos, aquello que solo Jesús le puede dar. Por lo tanto, tienes que saber que si no nacemos de nuevo, o sea, si no hay un proceso de conversión, como lo explicamos anteriormente, ¿ya? Si la persona no se aparta del pecado y aprende a depender del Espíritu Santo, o sea, andar en el Espíritu, cualquier otra oferta que se nos ofrezca es falsa, porque no es el camino de Dios. Y lo que hace Satanás es que él nos quiere mantener esclavos a sus ideas y pensamientos para que así nosotros no seamos instrumentos de Dios. Y por eso establece estos bastiones o fortalezas en nuestra mente. Así que para que podamos ser libres realmente, nosotros necesitamos que Cristo sea quien gobierne nuestra mente. Y debemos ser regenerados. Nuestra mente tiene que ser regenerada por Jesús. No vale de nada tratar de poner en nuestra mente otras cosas que no sea el proceso de Jesús, de derribar esas fortalezas y de que su palabra ahora sea nuestra fortaleza y que sea quien guíe nuestra conducta y comportamiento. Así que debemos buscar entender el origen de estas fortalezas en nuestra vida. Así que pregúntate, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué actúo como actúo? Esas 3 preguntas nos van a ayudar a determinar y comprender mejor cuáles son estas fortalezas, dónde comienzan estas fortalezas. Y cuando tú llegas a entender eso, cuando comprendas profundamente cuáles son esas fortalezas que hay en ti y cómo se originaron, eso no solo te va a ayudar a destruir las fortalezas o derribar las fortalezas como estábamos hablando recientemente, sino que además vas a poder evitar que Satanás levante otras fortalezas en tu mente. Hablemos de ellas entonces un poquito más. Por ejemplo, hablemos de la herencia de los padres. Esa es una fortaleza mental. Interesante, ¿cierto? Porque mira, muchas de las actitudes negativas que hoy día tenemos normalmente son el resultado de lo que nosotros hemos ido viendo y heredamos de nuestros antepasados. La herencia no es solamente la herencia material, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros también heredamos cosas en lo espiritual, ¿ya? Incluso hay cosas que que nuestros padres han vivido, que nosotros hemos visto en ellos, que vamos perpetuando. Estos son patrones de vida negativos que se repiten de generación en generación. La palabra de Dios habla de las generaciones, dice: visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y estos son a veces patrones que se repiten en muchas generaciones. Nosotros a veces los asumimos como si fueran parte de nuestra vida, ¿eh? O de nuestra familia. Cuando estaba preparando esto y ponía ahí algunas de las cosas que nosotros a veces asumimos como parte de nuestra idiosincrasia o incluso de nuestra cultura familiar, a veces le ponemos hasta el apellido, ¿eh? Yo voy a usar el mío para darte el ejemplo, pero podríamos nosotros decir a veces: no, es que nosotros los Yáñez, pues yo soy Yáñez, no perdonamos fácil.
Y ves, y asumimos y esto se transforma en una fortaleza mental. Y nosotros lo perpetuamos y a lo mejor mi abuelo era así, mi bisabuelo era así, mi papá era así. Y yo asumo que esto es algo de familia y nosotros perpetuamos una fortaleza espiritual del enemigo. ¿Te das cuenta? Otros, por ejemplo, es que nosotros siempre nos pasan tragedias. No, que nosotros tenemos nuestro orgullo, nosotros somos orgullosos. No, es que nosotros no duramos en las relaciones. Es que nosotros somos porfiados, somos así, ¿no? Somos así. No, es que aquí las cosas se hacen a mi manera o a nuestra manera. ¿Logras identificar algunos patrones que son herencia de tus padres y que son fortalezas espirituales? Fíjate, todo pecado, rebelión, demonio, actitud que operaba libremente en la mente de nuestros antepasados va a buscar perpetuarse también en los descendientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar esas fortalezas, porque es posible que algunas de las fortalezas que hoy estén en nuestra mente hayan sido herencia de nuestros padres. Nosotros nos acostumbramos a vivir así, hay tantos pecados que se perpetúan. Piensa, tú a veces sin darnos cuenta, nosotros los vamos asumiendo como parte de nuestra vida, ¿no? En la familia, ¿no es cierto? Pecado de adulterio o pecado de fornicación o pecado de otro tipo en el área sexual y se van perpetuando. Entonces debemos identificar estas fortalezas. Y una forma como nosotros podemos vencer, ¿no es cierto?, estas fortalezas espirituales asociadas a la herencia de los padres, a lo que viene de nuestros antepasados, que nosotros hemos ido asumiendo como parte de lo nuestro, casi que es como una herencia familiar, es primero a través de una vida regenerada en Cristo. Eso significa que todo creyente que llega al Señor debe rendir esto al Señor, debe rendir estas áreas de su mente al Señor. Ese es el proceso de regeneración que yo te decía, en que Cristo viene a vivir el Espíritu y ahora toma control de tu mente. Y una de las áreas de tu mente donde Jesús tiene que controlar es esta. Este es el proceso de regeneración, esta es la conversión de la que se habla en el Evangelio, que esta área de tu vida sea controlada por Cristo. Mira lo que dice 1 de Pedro 1, 18-19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres a través de la sangre preciosa de Cristo. Entonces, apropiarnos del sacrificio de Jesús es el primer paso para ser liberados de esta fortaleza espiritual. Pero también hay otra manera, y es que nosotros cuando ya reconocemos, y a lo mejor tú ya tienes años caminando en el Evangelio, pero nunca habías parado para pensar cuántas fortalezas heredadas de tus padres tenías en tu mente, y a lo mejor ahora que estoy yo explicándote esto, estás diciendo, en realidad yo tengo muchas cosas que he heredado de mis padres y que están ahí como fortalezas mentales que el enemigo está usando. Entonces ahí, después de este acto de entender que, bueno, que rindo mi mente a Cristo, yo debo hacer un acto de renuncia y liberación y hacer una declaración donde yo rompo, derribo esos argumentos que se levantan contra Dios. Y aquí tienes un ejemplo de cuando uno hace una oración de declaración, de renuncia y de liberación, uno dice, tú no tienes derecho, ningún derecho al lugar legal de ocupar mi mente, porque yo fui redimida de la vana manera de vivir de mis antepasados por la sangre de Cristo. Renuncio a tu control e influencia en el nombre de Jesús. Y en mi familia había orgullo, pero ahora en Cristo hay humildad. Mis antepasados eran mentirosos, pero yo conozco a Jesús, quien es la verdad. El odio y las rencillas controlaban a mis abuelos, pero a mí me controla el amor de Dios.
¿Te das cuenta? Esa es una manera de declarar libertad sobre todas esas fortalezas espirituales asociadas a la herencia de los padres. Veamos otra fortaleza espiritual, que es la sociedad y la cultura. Muchas veces estamos siendo afectados por la sociedad y la cultura. Nosotros somos el resultado de la sociedad en que vivimos, ¿no es cierto? Y de la cultura que hemos recibido en los distintos países donde nosotros estamos o hemos vivido también. En realidad todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente de alguna manera ha sido influenciado por lo que aprendimos en el colegio, en la universidad. Ahí vino todo, ¿no es cierto? Una inversión que se hizo de conocimiento, de poner información en nuestra mente, pero también nuestra cultura afecta todo lo que nosotros pensamos. Y hay culturas, por supuesto, que tienen una influencia mayor, ¿no es cierto?, sobre las personas y van cambiando a veces la forma de enfrentar la vida, de ver la vida, de cómo vemos las cosas. Todo lo que leemos, los libros también contribuye para que se formen estas fortalezas mentales asociadas a la sociedad y la cultura. Y qué decir de los medios de comunicación, la radio, la televisión, internet, ¿no es cierto? Ahora todas las series, las películas, todo eso va de alguna manera edificando fortalezas en nuestras mentes. Así que aún los cristianos ponen muchas veces sus convicciones sociales y culturales por encima de lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Así que la influencia de Satanás ha tocado el arte, la música, la literatura y las costumbres de todos los países. Por lo tanto, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuánto de la sociedad y la cultura han de alguna manera establecido fortalezas en nuestra mente que se levantan contra el conocimiento de Dios. Yo les puse algunos ejemplos, como por ejemplo la visión del adulterio. Si tú miras las telenovelas hoy, las series, se le ha bajado tanto el perfil a todo tipo de pecados sexuales que ya casi que en nuestras mentes lo hemos normalizado. Es como, bueno, es así y justificamos por la novela, ¿no es cierto? Bueno, es que ella no era feliz con el marido, por eso encontró otra persona que la amaba. Ya no le llamamos adulterio, hemos establecido una fortaleza mental. ¿Te das cuenta el peligro que tiene todo esto? En la misma visión del hombre y de la mujer se ha ido distorsionando porque hemos sido influenciados por todos los medios de la sociedad y de la cultura que han ido cambiando nuestra percepción del hombre y de la mujer. Para ambos lados ha sido el ataque. ¿Y qué decir de la familia? Que ya se ha cambiado totalmente el concepto de familia y quizás tú, si eres más joven y estás viendo este video, tú podrías decir que quizás ya tú tienes un concepto súper distinto del concepto original y de aquello que la palabra de Dios dice con respecto a la familia, al matrimonio, a lo que significa el plan original de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuántas fortalezas espirituales están establecidas en nuestra mente asociadas a la sociedad y la cultura? ¿Cuánto de lo que tú crees, cuánto de lo que tú vives y trabajas como convicción proviene de aquí y se levanta contra el conocimiento de Dios? En Filipenses 2:15, Pablo nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces la palabra de Dios nos manda que nosotros debemos resplandecer en medio de esta generación que yace bajo el maligno. Sin embargo, para eso, primero debemos identificar cuánto engaño hay en nuestra mente asociado a la sociedad y la cultura. ¿Cuántos años de engaño tengo todavía en mi mente? Solo la palabra de Dios nos puede mostrar
¿Cuántas fortalezas de este tipo puede haber en nuestra mente? Sigamos con otra. Mira qué interesante la que viene a continuación. ¿Sabías tú que también hay fortalezas espirituales asociadas también a las experiencias? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas fortalezas espirituales en la mente de las personas que son el resultado directo de algo que a ellos les sucedió en un momento determinado. Les pasó algo y ellos piensan, bueno, si me pasó es porque es una verdad. Ahora, tengo que decirte algo, las experiencias son valiosas, son de valor, pero siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios o intente sustituir la palabra de Dios. Piensa, hay muchas personas que dicen, mira, yo no creo en la sanidad divina porque una vez oré por un pariente, pero al final murió. Entonces no creo en la sanidad divina, yo ya no oro por nadie. ¿Te das cuenta? Esta es una fortaleza basada en su experiencia. O no, yo no creo en esto de hablar en lenguas o en el mover del Espíritu Santo porque una vez vi que pasó un desorden o pasó alguna cosa que no me gustó y todo. Entonces por eso yo no creo en estas cosas y no me meto con eso. ¿Es la palabra de Dios o es tu experiencia? Entonces empiezan a condicionar su vida en base a las experiencias. O no, mira, yo no soy una persona que creo mucho en las amistades porque ya tuve una amistad y me traicionó, entonces por eso en adelante yo prefiero mantener mi corazón cerrado, ahora voy a... Pero mira, ¿eso está basado en lo que Dios nos dice o es basado en una experiencia? Entonces todos nosotros los cristianos tenemos que tomar una decisión si vamos a aceptar lo que la palabra de Dios dice sobre un asunto determinado o lo que la experiencia nos dice. Nosotros la verdad es que tenemos que tener cuidado porque las experiencias se convierten en fortalezas espirituales en nuestra mente si nosotros realmente dejamos que la experiencia valga más que lo que dice la palabra de Dios. Y al final eso nos va a impedir que nosotros disfrutemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Nosotros debemos buscar en la palabra de Dios la única realidad que es eterna, ¿ya? Y que, contrario a las experiencias, no está sujeta al tiempo y al espacio. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice Primera de Pedro 1, 24, 25. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que nunca debes concluir que la Biblia no es válida o funcional porque en algún momento determinado a ti no te funcionó. ¿Cuántas fortalezas de experiencias, fortalezas mentales de experiencias hay en tu mente? Quizás ahora que yo te estoy planteando esta idea, tú dices, oye, ¿verdad? Muchas cosas yo vivo en base a mis experiencias y no en base a la palabra de Dios. Pero tú como creyente tienes que vivir en base a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es derribar esta fortaleza también, ¿no es cierto? Es derribar una fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Veamos otra. Bueno, hablemos ahora del entrenamiento religioso. Sí, es verdad. Porque en realidad no hay ninguna fortaleza que sea más dañina y más difícil de derribar, de arrancar de una persona que la que es el resultado de una tradición religiosa. Jesús es vida, no es religión. Y muchas personas han buscado en religiones que está asociado a prácticas, a tradiciones, a rituales, a usos y costumbres, han buscado allí el camino para ser liberados. Mira lo que Jesús les decía. Decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay que tener mucho cuidado con todas estas tradiciones, usos y costumbres y rituales que a veces
nos son enseñados y que nosotros los confundimos con la palabra de Dios, pero no es necesariamente la palabra de Dios y que nos causan engaños y fortalezas espirituales que a veces son terribles. A veces hay personas que han condicionado su vida por una enseñanza que no es bíblica, pero sí que es una enseñanza religiosa de alguna denominación, de algún grupo en el que participan. Entonces te das cuenta que es tan peligroso, tan peligroso. Así que no importa lo hábil o carismático que sea el maestro, si una enseñanza nos aleja de la sincera fidelidad a Cristo y contradice la palabra de Dios, nosotros deberíamos rechazarla para que no se convierta en una fortaleza espiritual en nuestra mente. Así que si lo que se nos está enseñando no nos conduce al amor de Cristo, a su santidad o a su poder, y si no nos prepara en estas dimensiones espirituales por medio de Jesús para ayudar a otros, entonces esa doctrina se va a convertir en una fortaleza, la que va a terminar limitándonos y oprimiéndonos. Así que tengamos cuidado de confundir nuestra vida con Jesús con la religión. Recuerda que religión son los caminos que el hombre hace o ha hecho para intentar llegar a Dios. Y Jesús es el camino de Dios hacia el hombre. Es importante que nosotros reconozcamos cuántas fortalezas de entrenamiento religioso, cuántas fortalezas religiosas hay en nuestra mente. Depende de dónde hayas nacido, quizás naciste en una congregación extremadamente religiosa con algún tipo de doctrina muy cuadrada con respecto a tradiciones, a sus usos y costumbres y a rituales, y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele, porque esta es una fortaleza espiritual complicada que de alguna manera nos oprime y nos mantiene encarcelados. ¿Te das cuenta? Todas estas fortalezas de alguna manera nos afectan y terminan causando que el enemigo se atrinchera en esos lugares y nos mantenga cautivos todavía en áreas de pensamiento y nos impide ser libres en Cristo. Nuestra mente todavía tiene ataduras. Aquí te puse otras áreas donde puede haber engaño. Por ejemplo, engaños en nuestra mente acerca de Dios. Son mentiras con respecto a Dios. O por ejemplo, que Dios no es bueno, que no me ama, que Dios se parece o es idéntico a mi padre si yo tenía una mala relación con mi papá, o que Dios no es suficiente, que los designios de Dios son muy restrictivos. Esos son engaños en nuestra mente, o que Dios debería solucionar mis problemas. Esos son todos engaños en nuestra mente que se han ido arraigando, y esos son fortalezas espirituales que se levantan contra el conocimiento de Dios. Además, acerca de las emociones, podemos tener algunos engaños como, bueno, si siento algo debe ser cierto, o yo no puedo controlar mis emociones, o nada puedo hacer cada vez que mis hormonas están fuera de control. Las mujeres tenemos mucho eso, ¿cierto? O la solución para la depresión se encuentra ante todo en la medicación o en la psicología, pero no en Cristo. ¿Te das cuenta? Acerca de mí misma, es que no soy valiosa, tengo que aprender a amarme a mí misma, no puedo cambiar mi manera de ser, tengo mis derechos, la belleza física es más importante que la interior, tengo derecho a satisfacer todos mis anhelos. O acerca de las circunstancias, si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. O es injusto que yo sufra, o mis circunstancias nunca cambiarán, así será para siempre, o ya no aguanto más, lo que importa soy yo. Mira todos los engaños que se pueden arraigar en nuestra mente. Bien, para terminar quiero decirte lo siguiente. Si Satanás de alguna manera ha logrado edificar alguna fortificación, una fortaleza en la mente de alguna persona, este es un lugar, o esta parte se convierte en algo donde Satanás puede ejercer su influencia o su autoridad. No te olvides que el pecado es la consecuencia lógica de las fortalezas espirituales. Todo comienza en la mente, pero después pasa por las emociones y se transforma en actos.
Así que es posible ser creyente y tener en nuestra mente todavía fortalezas de pecado. Y es lo que la Biblia menciona allí en Gálatas, ¿no es cierto? Cuando habla de las obras de la carne, ¿te acuerdas? Que son obras de la carne que, estando en nuestra mente, controlan nuestra carne para que nosotros pequemos contra Dios. La Biblia lo dice ahí en Santiago 1:15, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es la fortaleza que le sirve de refugio al pecado en la mente de la persona, esa concupiscencia. Ahí está, la fortaleza mental. Así que si tú eres de una de esas personas que está constantemente pidiendo perdón por el mismo pecado, recuerda que no es solo pedir perdón por el pecado. No es solamente pensar en dar pasos de arrepentimiento, hay que atacar la fortaleza mental, que es donde está arraigado, ¿no es cierto?, toda la influencia del enemigo y que nos hace una y otra vez caer en lo mismo. ¿Entiendes ahora la importancia de renovar la mente y de liberar nuestra mente de toda la influencia del enemigo? Así que la tarea es que podamos hacer guerra espiritual a esas fortalezas y que ya no defendamos más aquello que tarde o temprano será usado por Satanás para seducirnos al pecado. Recuerda lo que dijimos la vez anterior. Jesús nos prometió y dijo así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una verdad. Y me gustaría pedirte para finalizar que parte de este proceso de sanidad sea que esta verdad ahora haga efecto en tu vida. Y el efecto es que tú debes pedirle ahora al Espíritu Santo que te revele cuáles son las fortalezas mentales que todavía hay en tu mente. Quizás hay algunas que yo no mencioné hoy, pero en las que yo mencioné me gustaría que identificaras áreas donde el enemigo todavía puede tener un bastión, una fortaleza, y que son áreas que debes rendir a Jesús para que Él controle tu mente y para que haya sanidad total de este corazón engañado. Te invito a que dejes al Espíritu Santo hacer esa obra completa y que este sea el inicio de un proceso profundo de sanidad en tu alma engañada. Me despido y espero verte en la próxima sesión, donde vamos a profundizar un poquito más sobre este proceso de renovación de la mente y de tomar la mente de Cristo. Que el Señor te bendiga.